Bienvenidos a Ganar Aprendiendo, un espacio donde vamos a conocer los fracasos, los éxitos y las experiencias de vida desde los ojos de aquellas personas que de una forma u otra pueden inspirarnos a ser mejores. Como siempre, hoy os traigo el mejor contenido, os traigo también a las mejores personas y los mejores personajes. Hoy tenemos una persona que ha sabido reinventarse en la vida, puesto que a lo que se dedica ahora no es para nada parecido a las dos carreras que estudió. Hoy estamos con Jan Jiménez. Bienvenido a Ganar Aprendiendo, Jan. Gracias, Brandon. Gracias, un placer. Gracias por la invitación. Encantado de tenerte aquí. Estoy seguro de que vamos a poder aprender muchísimo sobre negocios y sobre cómo las personas pueden aprender a llevar sus finanzas personales o incluso sus finanzas empresariales. Ujú. La primera pregunta que te voy a lanzar es directa. ¿Cómo puede una persona empezar a cuidar de sus finanzas personales o aprender a llevar sus finanzas? Ok, lo primero que tiene que hacer, o mejor dicho, establecer son hábitos, porque las finanzas son de disciplina. Si no tenemos un hábito, si no creamos un hábito en este tiempo, entonces se va a hacer muy difícil emprender, incluso crear un negocio. Entonces, lo primero es educar tu mente y colocarte una meta a corto plazo. Y eso te va a dar una satisfacción y de allí parte lo demás. ¿Qué tipo de hábitos tiene que tener esa persona? ¿Qué acciones tiene que desarrollar para cuidar sus finanzas? Mira, hay una frase que dicen por allí que lo primero que tú tienes que hacer al levantarte es tender tu cama. Esa es tu primera acción en el día. Ya con eso es un hábito. Parece algo tonto, pero hay mucha gente que no lo hace. Después de allí vienen hábitos como entrenar. Mucha gente me dice, Jan, tú eres entrenador personal y yo no. Lo que pasa es que el ejercicio hace que tú crees disciplina, crees un hábito. Y si tú tienes un hábito de cuidar de ti, entonces tú tienes un hábito para crear y construir riqueza. Perfecto. Pero dime las acciones concretas, ¿vale? Eso es en Ujú. los hábitos de vida, en los hábitos de las finanzas. ¿Qué recomendaciones le harías a esa persona? Ok. Después que hemos creado ese tipo de hábito, entonces tenemos que establecer un presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto es la guía que nos va a permitir a nosotros determinar cuánto es nuestro ingreso, cuánto es nuestro egreso, cuáles son las acciones en la semana, hablando de las finanzas personales, Ujú. porque hay en Estados Unidos, por ejemplo, hay casos donde hay gastos que son fijos, la renta, la electricidad, el carro, etcétera. Pero hay otro tipo de gastos que si tú no los tienes establecidos en un presupuesto y te apegas a ese presupuesto, entonces llegas a final de mes donde dices, ¿qué pasó con mi dinero? Mis clientes, por ejemplo, me dicen, sí, yo me gano $100,000 o $500,000 al año. Por eso es que el monto tampoco te define. Y cuando nos vamos al presupuesto, yo le digo, bueno, pero es que estás gastando en esto. ¿Estabas presupuestado? No. Lo compraste por impulso. Aquí, en la regla del juego, Brandon, es que tus impulsos tú aprendas a dominarlos. Cuando tú dominas tus impulsos, tú vas a comprar por decisiones, no por emociones. Vamos a la primera parte. Has hablado de que las personas deben de establecer un presupuesto. Ujú. Primero hago un presupuesto de mis gastos fijos y luego estamos hablando de los gastos variables, ¿no? Correcto. ¿Cómo podría presupuestar una persona sus gastos variables? Lo imagino que sea para ahorrar un poco, para que le dé para ahorrar o para que se quede más o menos al mismo nivel. ¿Cómo dividirías tú esa cuenta? Es decir, a mí me entra el pago, aquí en Ujú. Estados Unidos yo creo que el salario mínimo que serán $3,000 mensuales, aquí en Miami. Bueno, ya eso es un poquito más del salario mínimo, pero imaginemos que ganas $3,000. Ujú. Nosotros tenemos el primer hábito en las finanzas que tenemos que cultivar es de tomar por lo menos un 20%. Y ese 20% a su vez se divide. 10% se va directamente a una cuenta de ahorros, ¿ok? Mm. Simple, a un banco, automáticamente, ahí está la clave. No esperar que tú mismo lo quites, no, haces un split y eso lo haces con el banco y con tu empresa si tienes un empleador. Y si es tu propia empresa, también lo hace. Pero el punto es, de ese 20%, el 10% va directo a una cuenta de ahorros, ¿ok? Y el otro 10% va a otra cuenta que es para inversiones. Entonces, el otro 80% se va a destinar un 50% para gastos fijos, ¿ok? Que ya tenemos la renta, el carro, lo que te había explicado anteriormente, y todavía queda un remanente que lo podemos dividir para cosas muy puntuales que necesitemos que no sean variables, ¿ok? Ujú. Por ejemplo, quise salir al cine, quiero comprar algo que me satisface porque no toda la vida es ahorrar. Entonces allí los tienes. Ahora, de verdad, si tú no tienes esto, así como te lo estoy explicando, que es lo que pasa aquí,
entonces se te hace muy difícil lo primero que es ahorrar e invertir. Pero entonces se Que la es de, arregla, que es ese de lo más 20%. importante. Sí, claro. La clave es, has dicho, ahorro un 20%, Ujú, un 50% en gastos fijos, ya tenemos un 70%. ujú, Luego era un 10% de gastos variables o en ocio, ujú. ya tendríamos el 80% y el otro 20% en donde más o menos se iría. Mira, pudiéramos establecer incluso metas donde digo, bueno, lo voy a invertir en mí, lo voy a invertir en qué más estoy haciendo con mi vida, porque ese es el problema. Nosotros queremos muchas cosas, pero no invertimos en nosotros. Y para invertir en nosotros tenemos que tener un presupuesto. Mucha gente cuando saquen esta cuenta en casa, que están viendo el programa, dice, pero es que estos números no me dan. Claro, porque tú empezaste sin un presupuesto y ahorita te consumes el 110%. Pero si empiezas, vas a ver que tienes un monto establecido para inversiones en talleres, en seminarios, en webinars, etcétera, etcétera. Pero siempre basado en el presupuesto. Vamos a entrar en un momento en por qué es tan importante la inversión en uno mismo, sobre todo cuando tenemos Mm. poco capital. Pero lo primero que quiero saber es qué tipo de personas llegan a tu oficina y qué tipo de servicios das. Ok, fíjate, llegan de todo. Porque llegan las personas que tienen muchas deudas, que nunca tuvieron un presupuesto y están buscando una salida rápida para salir del hueco donde están. ¿Ok? Ese es más difícil. ¿Por qué? Porque hay que crearle primero el hábito, hay que crear el presupuesto. Y o sea, es cambiar el mindset completo que traen de incluso paradigmas mentales de pobreza que tienen y por eso es que están allí, para luego pasar a la segunda fase que es de inversión. Y está el otro segundo grupo que son empresarios o personas que ya han salido de esta etapa, que tienen un dinero, 10.000, 20.000, 50.000, 1.000.000, 10 millones de dólares, que quieren invertirlos. ¿Ok? Entonces ya ellos están en otra categoría. Entonces tengo, por decirlo así, dos nichos. Vale. Vámonos a ir al primer caso, que es el que es pobre, o sea, es Mm. pobre de mindset, Es vamos a llamarlo. de Vamos a mente, ir, porque no sí. existe la pobreza como tal. Yo creo que hay Correcto. pobreza mental. Es mental, es mental. Perfecto, vamos a ese primer caso. Imagínate que llega esa persona a tu oficina, mira, Jan, no puedo pagar mis deudas y al mismo tiempo, ¿cómo te pago a ti? Bueno, fíjate, todo en la vida tiene un proceso y hay un sacrificio. Las cosas que tú regalas, ¿ok? No le dan valor. Esas son estadísticas que se han hecho. Es más, yo he hecho pruebas. Yo he hecho live, donde digo, la persona que estén aquí viendo el live, escríbame al privado y yo les regalo una asesoría. No la toman. Hay personas, ok, me escriben, me cuentan todo por DM de toda la necesidad que tienen y yo digo, está bien. Mi asesoría vale tanto, te la coloco en tanto. Y me dicen, ok, todavía estoy esperando. O sea, hay personas que ni que le regales la asesoría. Por eso es que yo cobro. Yo cobro porque yo necesito saber qué tanto esfuerzo vas a valorar tú, o sea, vas a hacer tú para prestar atención a las herramientas que yo te voy a dar. Y después de allí no es tanto pagarme, es que tú acciones a lo que vamos a establecer, porque yo no soy mago. Yo te doy herramientas para que las implementes y en 30 días nos vemos. Si las implementaste, seguimos. Hay clientes que yo le he dicho, yo te devuelvo el dinero porque no vamos a llegar a ningún lado. Es como un entrenador personal. Yo no te puedo dar una dieta a ti y me estás pagando todos los días y tú no pones de tu parte a entrenar. Y cuál en este caso de la dieta sería, no comas azúcar, no comas esto. O sea, tienes que seguir un patrón. Perfecto. ¿Cuál es el monto de tu asesoramiento para que aproveches y lo digas Sí, directamente? claro que sí. Tengo varios planes. Tengo paquetes que van desde los $900 hasta los 2.500. Pero yo tengo asesorías uno a uno que valen $250. Son asesorías Discovery, Ujú. donde allí hacemos una evaluación previa por WhatsApp de tu situación, luego nos vamos uno a uno y allí yo te doy las herramientas para que avances. Y si realmente necesitas avanzar a un paquete como tal, entonces lo establecemos. Bien, vamos a por el plan de acción. Ujú. ¿Por dónde empiezas, Jan? Primer paso, step one. Presupuesto, una tabla de presupuesto, porque yo necesito ver dónde estás parado, cuáles son tus errores que estás cometiendo financieramente. Mira, hubo un cliente que en la primera sesión yo le ahorré $1.500, nada más con ver el presupuesto. Fíjate, me pagó 250 y yo le dije, aquí está la tabla de presupuesto, nos vemos en 15 días. Cuando volvió en 15 días que analizamos el presupuesto, me dijo,
empecé yo a decirle, ¿esto lo estás utilizando? No, esto tampoco. ¿Qué haces con esta suscripción? ¿Dónde estás comprando la comida? Estaba comprando en Publix. No, tienes que ir a comprar ahora. Esto lo compras en Walmart, hablando de Estados Unidos. Esto lo compras en Sí, en otro lado. otro supermercado. Y cuando llegamos al final de la tabla de presupuestos, tenía 1.150 ahorrado. Perfecto. O sea, imagínate, invirtió 250, pero ahora se está ahorrando 1.150 por mes. Genial. Que eso puede utilizarlo para el segundo paso. El segundo paso es que él vino a mí porque tenía deudas con tarjetas de crédito y no sabía cómo pagarlas. Entonces ahí viene el segundo paso. Ok, si ya sabemos cuántos son tus ingresos, cuáles son tus egresos. Ahora ahorramos de tu mismo dinero que tenías allí. No estamos hablando de aumentar ingresos, de lo mismo. Entonces le dije, ok, ¿cuántas tarjetas de crédito tienes? ¿Tienes 3 tarjetas? Vamos a atacar la que tiene mayor tasa de interés. ¿Ok? ¿Por qué la mayor tasa de interés? Porque esta es la que te está haciendo que el dinero se te vaya. Luego atacamos, pagamos y las demás se automatizan, que eso es otra cosa que la gente no entiende. Si tú tienes 5 o 10 tarjetas, automatizas a pagos mínimos y enfócate en una. Esa es la clave. Un paso a la vez. Hay dos estrategias. O atacamos la mayor tasa de interés o atacamos la que tiene el monto más pequeño. Esta te da un factor a ti emocional de logro. O sea, si yo tengo 3 tarjetas, en una debo 500, en otra debo 3.000, en otra debo 5.000, me voy a la de 500. Al pagar la de 500 es un logro, es una victoria. Dije, wow, pagué una. Ojo con esto, la pagas y la picas hasta que aprendas a usarlas. No la cierras, la picas. Ujú. Y el tercer paso sería aprender a invertir ese dinero. Exactamente. Ahí viene el tercer paso. Entonces yo te doy herramientas. Hay, por ejemplo, plataformas como Acorns, aquí en Estados Unidos, que con un Social Security o ITIN Number, tú puedes empezar a ahorrar dinero desde ya. ¿Ok? Y lo automatizas desde tu cuenta. Y aquí es donde yo te digo, si ya sabemos cuánto te estás ahorrando en una tabla de presupuesto, podemos destinar un 10, un 5, un 20% incluso a esa plataforma semanalmente para que el dinero te lo tomen y tú no lo veas. Y va a ir directo a la automatización de inversión. Eso es una herramienta, pero hay varios vehículos. Otro vehículo, podemos usar un fondo de vida, o un seguro de vida con fondos Ujú. indexados, donde estás protegido y a la vez estás Sí, sí, invirtiendo. 100%. ¿Ok? Ahora, bueno, Jan, pero si yo tengo más capital, ¿cómo hago? Bueno, nos vamos al real estate. ¿Ok? Nos vamos al empresario. Entonces tenemos, fíjate qué curioso lo que has dicho, los tres pasos Ujú. para simplificárselo a la gente. Primero hago el presupuesto. Tú vienes con deudas donde ya. Primero hacemos un presupuesto. Ujú. Vemos en dónde se te está yendo el dinero. En Ajá. cuanto tú ves de dónde se te está yendo el dinero, tú estableces un plan de acción para esa persona para reducirle esos egresos que sean prescindibles. Ujú. Una vez esa persona alcanza un punto de equilibrio en eso o ves el dinero que se está ahorrando, le dices, no es que te lo vayas a guardar, es que No. con esto vamos a limpiar tu deuda. Dos Ajá. opciones que tenemos, una, o la deuda de la tarjeta con el monto más pequeño o con la tasa de interés más alta. Ujú. Y tres, una vez te tengo en saldo y todo está fino y todo lo hemos limpiado, ahí es cuando vamos a invertir, vamos a generar más fuentes de ingresos para que ya empieces a generar más dinero. Y con eso también tu presupuesto sube para vacacionar, para Claro, todo lo que tú quieras, porque porque suben tus ingresos. en estos mismos pasos de acción hay momentos donde, imaginemos, tienes las tarjetas de crédito, tienes las deudas, pero el punto es que ya no sabes de dónde ahorrar. Ahí llega un momento donde tú has ahorrado ya todo. Dices, bueno, no iré a vivir. Ok, entonces, ¿qué pasos tomamos en este punto? Porque este punto es muy crucial. Bueno, toca la palabra aumentar ingresos. Allí es donde tu cerebro trabaja un 100%, o sea, por encima de tu capacidad. Allí es donde los empresarios nacen incluso, porque es en esa situación tan que tú dices, no tengo salida, ¿no? Sí la hay. Lo que pasa es que, ¿qué haría yo? Y eso se lo digo a mis clientes. Anota tus talentos y tus habilidades, dónde eres bueno, qué estás haciendo ahora y tu modelo de negocio, lo que estés haciendo ahora, cómo lo puedes diversificar. ¿Para qué? Para que le saques un provecho extra a lo que estás haciendo y empiecen nuevas fuentes de ingreso a llegar a tu vida. ¿Y qué vamos a hacer con esas fuentes de ingreso extra? Bueno, primero aumentamos los ingresos y luego entonces apagamos fuego, que es apagar las deudas, e invertimos al mismo tiempo. Se pueden hacer las dos cosas. ¿Cuánto porcentaje de casos de éxito tienes de esta metodología? Uf, muchos, cuando se saben implementar.
Porque, mira, hay un factor que está pasando ahorita. Muchas personas comienzan y a los 3 meses abandonan. Es típico. Pero no hay un camino. No hay un camino que yo te diga, haz esto y mañana ya está listo. No, 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 eso no. Es más, yo estoy en contra de muchas publicidades que hay en internet donde dice, lo pagamos en 6 meses, en un año ya eres rico. No, eso es marketing, para no decir otra palabra. Ujú. ¿Tú me entiendes, no? 100%. Sí, no hay ese camino. Yo tengo más de 15 años en negocios y te puedo hablar de muchos negocios y te puedo decir la realidad. O sea, cuando voy a seminarios de negocios e inversiones, yo digo enseguida, esto es mentira, esto es verdad. 100%, ¿Ok? te das Sí. cuenta rápido. Ajá. Ahora, fíjate que las estadísticas dicen que para tú salir de deuda de tarjetas de crédito en este país son 3 años. Es más, son 5 años. Si aplicas esta metodología puede ser en 3. Pero he tenido un caso de éxito de una chica que lo hizo en 12 meses. 12 meses. Ojo, ella, aunque tenía todo restringido, ella se restringió, por ejemplo, los paseos. Que aunque yo le dije, no puede ser todo trabajo, tiene que haber un tiempo donde tú te distraigas y tengas una recompensa, ¿ok? Dentro del presupuesto. Sí, pero se enfocó y dijo, salgo y salgo. Sí, porque ahí es donde tú dices, yo te estoy llevando aquí y tú dices, bueno, yo voy a hacerlo a otro nivel. Entonces no salgo por 12 meses, no hay amigos, no hay amistades. Ella se enfocó en tener otro trabajo, en pagar sus deudas, en no comprar nada. Como es una dama, ella misma se arreglaba las uñas, ella misma se arreglaba el cabello. O sea, ella se olvidó del mundo y se enfocó en eso. Y en 12 Perfecto. meses, libre. Así es como se hacen las cosas, una dura. Vámonos al otro punto, al punto en ese empresario que llega donde ti y quiere invertir 1 millón, 2 millones, 3 millones, lo que quiera invertir ese Sí. empresario. ¿Cómo Jan es la solución para él? Bueno, fácil. Primero le pregunto, hay que analizar primero de dónde vienes, cuál es su idiosincrasia. Porque si eres extranjero, yo necesito saber cuál es tu cultura. Porque nada de lo que has visto en tu país es Estados Unidos. Eso es lo primero que tenemos que estar claro. Y si estás aquí, necesito saber por qué no lo has intentado o qué has intentado y no lo has logrado. ¿Ok? Si tú en tu país trabajas, por ejemplo, con carros y aquí quieres montar un McDonald's, ya la cosa no va bien. Tú tienes, es más, hay un secreto en los negocios, no es secreto, es una ley. Tú tienes que hacer negocios e invertir donde tú tengas experiencia, donde tú tengas conocimiento para minimizar los riesgos, ¿ok? Entonces, yo lo que hago es una asesoría discovery, evaluamos, primero determinamos cuánto capital tienes dispuesto a invertir. Imaginemos que es 1 millón. Perfecto. Ese millón, yo necesito saber si tú tienes más dinero. Porque si es lo único que tú tienes, vamos a utilizar nada más un 10%. No podemos invertir en una franquicia de $1 millón. Vamos a buscar negocios de 100,000 que tú sepas manejar. Y el segundo paso es crear un plan de negocio. Un plan, ojo, importante. Hay un plan de negocio que te lo hace cualquiera para la visa, para ser inversionista. Y hay un plan de negocio, que es el que ven los bancos, para analizar y darte préstamo. Es el que yo analizo, es el que yo veo y es el que hacemos. El importante. Este es el importante. Que es el que te da el dinero. A mí no me interesa la visa, a mí me interesa es que sea rentable tu negocio. Y hay muchos negocios humo allá afuera que te muestran una rentabilidad muy alta y yo digo, por ahí no es. Aquí, mira, hay 2 negocios en el mundo que te dan una alta rentabilidad. Uno es el petróleo, que lo conozco muy bien, y el otro es la bolsa, el S&P 500, y tienes que saber manejar los dos. Entonces, de ahí no hay otro negocio. El real estate te da una rentabilidad a los 5 años. Entonces, el que te pinte eso bonito de que vas a invertir $1 millón aquí y en 6 meses vas a tener el retorno, te está mintiendo. Sí, porque muchas veces hablamos de un retorno mínimo de un 5 a un 8%. Yo tengo la suerte de tener contactos cercanos que invierten en bolsa de valores o que su empresa está dentro de la bolsa de valores y ellos me dicen, no, Brando, nosotros invertimos una cantidad de dinero gigante para obtener un 2%, un 5% con el riesgo que ello supone. Son gigantes y solo obtienen un 5%. Entonces, cuando muchas veces viene alguien y me dice rentabilidades del 10%, del 15%, del 25%, yo digo, ya sé que no, ni los grandes consiguen esos márgenes, a menos de que su propia empresa
con su propio servicio, dentro del margen del propio producto o del profit del propio servicio, les genere ese 25%. Y es bastante, sobre todo en Estados Unidos, Pero en la bolsa de valores ¿no? no funciona de esa Mira, manera. los ETF, hablando de la bolsa de valores, Vale, ¿qué es un ETF? los ETF son un holding de compañías como Meta, Google, Amazon, dentro de una molécula. Ujú. Entonces tú compras el ETF que para los principiantes que nos están escuchando y que quieren invertir, esto sería una buena opción porque estás invirtiendo dentro de 10 empresas que estén dentro del S&P 500. Ojo, porque hay muchos ETF, pero tienen que estar dentro de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Ese es el primer requisito. Ujú. Número dos, cuando compras ese holding, es muy difícil que todas las empresas que estén allí quiebren. Ese es el mayor riesgo. Y lo otro que tienes que analizar, hay muchos factores, pero rápidamente, es la rentabilidad que te da en el año. Y esa proyección tú la ves en la página etf.com. Tú vas a ver allí el rendimiento que ha tenido durante un año, durante 5 años. Esas empresas que son muy sólidas en Estados Unidos tienen un rendimiento de un 12, un 15, un 18% en el tiempo. Ojo, en el tiempo. Entonces, no me vas a venir tú a que tú vas a invertir aquí qué negocio que me vas a dar la misma rentabilidad. La gran clave ahí es lo que haces con el retorno de la inversión, es decir, con ese 5% que te dio ese año o ese 3%, volverlo a meter dentro de la bola de nieve. Claro, porque ahí es donde hablamos de interés compuesto, el famoso interés compuesto. ¿Cuál es el deber ser? Hay empresas que te dan un rendimiento a los 3 meses, a 6 meses, a 12 meses. Yo eso lo vuelvo a reinvertir. Y las inversiones, lo importante aquí es que las personas entiendan que las inversiones son a largo plazo. Y cada vez que Apple me pague a mí, yo reinvierto dentro de la misma puede ser de la misma acción, este es en Apple o dentro del mismo ETF, el mismo broker lo hace si tú se lo automatizas. Y eso llega un momento que tú dices, efecto bola de nieve, que a los 10, 20, 30 años, tú tienes millones de dólares, pero es haciéndolo de esa manera. Ahora, si tú ves que tienes un rendimiento de $5,000 en un año, vamos a hablarlo así, un monto bajito, y lo vas a sacar y te vas a ir a Disney, no estás haciendo nada. Efectivamente. Es que esa es la gran clave. Primero vamos a explicar, porque nunca he tenido una persona que hable de la bolsa de valores, entonces les voy a explicar a ellos qué son los que hay empresas que pagan dividendos y hay empresas que no pagan dividendos. Explícalo tú, por favor. Sí, lo que pasa es que ¿Qué son los dividendos primero? es la ganancia de la empresa. Perfecto. Sí, la empresa ha hecho una ganancia, le sobra liquidez y entonces exacto. se la da a los accionistas. Porque tú cuando compras una acción en Apple, por ejemplo, tú eres el dueño de Apple. Pequeño, pero tú eres. Entonces, cuando hay ganancia, entonces ellos reparten, ¿ok? Las ganancias. Así de simple. Y eso todo está automatizado ahorita. Mira, la tecnología está tan avanzada que tú no necesitas estar allá en Nueva York para invertir. 100%. Y en cualquier parte del mundo tienes acceso a un teléfono y a la tecnología y un broker, ya listo, that's it. El problema está, Brandon, que la gente quiere invertir $10,000 y ganarse 20,000 en 2 días. No, ya sabemos que el que esté mirando, no, o sea, con el Bitcoin pudo pasar al principio cuando pillas esa ola, pero pillar esa ola es complicado. Pero aquí voy a hablar algo de que mucha gente que está viendo y que está a favor de las criptomonedas a lo mejor no les guste. Pero yo he considerado lo que son las criptomonedas como una inversión de alto riesgo. ¿Ok? Es más, es como una apuesta. Realmente no son inversiones, son apuestas. Hay mucha gente que le ha ido bien, perfecto, pero detrás de eso hay otras estrategias. Pero al punto de las personas normales, yo no les recomiendo. Si tú quieres Perfecto. hacerlo, diversifica, porque esa es otra cosa. Dentro de las inversiones tú tienes que diversificar, no todo en el S&P 500. O sea, es clave eso que has dicho. Vamos a dar 2 pasos atrás, que estábamos hablando de los dividendos. Lo importante del interés compuesto, que es clave y no solo se debe utilizar para el dinero, se puede utilizar en todo. Si tú aprendes 15 minutos de inglés cada día, que es lo que hago yo, 15 minutos de inglés, yo digo, igual dentro de un año todavía no lo sé, pero dentro de 3 seguro que he mejorado con esos 15 minutos porque estás jugando con el acumulado. Es una fantástica idea para generar ingresos y lo que tú acabas de decir, que tienen que verlo a 30 años. Uno de mis inversores favoritos es Warren Buffett, siempre hablo de él en todas partes. Y Warren Buffett, su primer millón lo hizo con 30 años y es uno de los hombres más millonarios del mundo. ¿Cómo lo hizo? Utilizando justamente esto y sabiendo analizar las acciones, sabiendo analizar en qué invertía y informándose. Y lo que tú has dicho antes,
él no invertía en nada que no entendía. Por eso no invirtió en criptomonedas. Todavía el día de hoy no he invertido en criptomonedas. Clave de las criptomonedas para mí, yo creo, Jan, no lo sé, corrígeme si me equivoco porque yo era demasiado pequeño para entenderlo, pero sobre lo que he leído en el 99 hubo problemas con las .com. Hubo como que un boom de las .com, que yo veo Mm. el boom de las .com y lo relaciono mucho con el Bitcoin. Es como que todas esas .com que quebraron, lo relaciono con todas estas criptomonedas que han quebrado y sin embargo Amazon quedó en esas del 2000 y veo que Bitcoin sigue el mismo patrón. ¿Cómo establecerías una comparación similar analizando la bolsa de valores? ¿Qué tipo de valoración le darías tú a este análisis que he hecho yo? ¿Puede estar correcto o no? Puedes corregirlo si me Mira, equivoco. sí, no, no. Lo que pasa es que acuérdate que siempre hay mercados emergentes que van a tratar aquí hay algo más profundo, tocando ese tema del Bitcoin, Dale, dale. ¿ok? Y es que el dólar es la moneda predominante a nivel mundial. Y ya se ha hablado muchísimo, hay muchas conspiraciones de que quieren tumbar el dólar a nivel mundial. Entonces, la criptomoneda como tal sería un desplazar el dólar y el euro. Entonces, hay movimientos donde apoyan totalmente que sea digitalizado, bueno, ya lo es, pero nada más a través de las criptomonedas. Entonces, él va a seguir como tendencia. No digo que es que se va a desaparecer. Incluso va a llegar un momento que va a estar muy fortalecido si sigue así. Pero al punto es que yo soy más conservador y me mantendría en el punto com. Me mantendría con Jeff Bezos, me mantendría con Warren Buffett, porque si ellos son los que están en la punta del iceberg de las inversiones y ellos no están allí, ¿por qué tú sí? Efectivamente. Y aparte que una moneda se basa mucho, primero, en la credibilidad que tenga la persona que lo está recibiendo Y el y dos, respaldo. también, aparte, efectivamente, aparte del respaldo, que la gente realmente la utilice y crea. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Vale? ¿Qué hacen las personas? Aquí está lo irónico. Cuando el Bitcoin baja y todo el mundo sale en manadas a comprarlo y después sube. ¿Qué hacen cuando sube? Venderlo ¿Y a qué moneda? al dólar. Efectivamente. O sea, que es algo meramente especulativo. Ya veremos el futuro. Yo sí creo en la tecnología del blockchain, pero no lo veo tanto como moneda. Lo veo como sistema de seguridad, Correcto, ahí más sí, bien. exacto. Además que, acuérdate que nuestras monedas están respaldadas en dólar, perdón, en oro, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el respaldo que tiene el Bitcoin? No hay. Ujú. Esto es otro. Otro aspecto. Vale, entonces, hasta aquí hemos hablado de cómo una persona que tiene una mentalidad de pobreza puede darle la vuelta a sus finanzas, de cómo un gran inversor o un inversor con $1 millón llega a ti y tú dentro de su conocimiento previo lo orientas a cómo puede invertir aquí en los Estados Unidos. También nos ha dado para hablar de la bolsa de valores y ahora estábamos hablando un poco de Bitcoin en generalidades. Pero siempre me gusta que las personas conozcan mucho a la persona que tengo enfrente, porque todos tenéis una historia de emprendimiento. Tú estás construyendo una familia, he podido verlo a través de Instagram, que ahora vas a tener, creo, una niña, ¿puede ser? Un bebé, Un bebé, un varón. un varón. Yo siempre considero exitoso al hombre que es capaz no solo de tener una familia, sino que además es capaz de mantenerla unida. Para mí ese es el éxito máximo que puede alcanzar un hombre. Esa es la mayor riqueza. ¿Qué te ha hecho construir eso? Precisamente de donde vengo, mi origen. Yo nací en un entorno donde había mucha pobreza mental, no económica, sino mental. Y cada vez que tú tenías una idea, venían detractores, personas, amigos, familiares, por bueno o por malo, y decían que eso no era viable, que eso no se podía. Y entonces, para mí eso fue gasolina. Y yo dije, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer. Es más, cuando yo decía que mi sueño era vivir en Estados Unidos, me decían, pero tú, si de los 10 que estamos aquí, tú eres el más pobre. O sea, tú no te has visto. Un saludo, de verdad, mándale saludos. Mándale un saludo desde aquí. Sí, ojo, yo no lo digo por mal, ¿no? No, no, Lo pero digo. mándales un saludo, a mí me encanta. A mí me encanta, me encanta. También te mando un saludo. Al que no creía que yo iba a estar aquí sentado, te mando un saludo. Sí, ¿Sabes? porque, Con claro, todo el amor del mundo, pero te mando un exacto, saludo. yo los entiendo y les tengo empatía porque ellos también nacieron en ese mismo ambiente donde veían, bueno, ya, o sea, si estamos, en Venezuela se usa una palabra vaca, estamos haciendo una vaca para comprar un refresco, o sea, una bebida, y
estás hablando de que tu sueño es vivir en Estados Unidos. O sea, ni siquiera pasaporte tienes. Ujú. Y yo tendría 13, 14 años. Y yo le dije, bueno, o sea, nada es imposible. Y cada vez que me decían eso, era gasolina, era combustible. Y yo, mira, esta es Toma, la... espera, Tom, ¿a ti también te jodían con esa? Con la de, tú soñabas con estar en Estados Unidos y decías, espera, porque Tom también es de Venezuela, ¿no, Tom? Correcto. Sí, no, ese Te es decía la... el techo mental, lo que dice. Es un ¿Y tú, techo. ¿Y tú qué pensabas ahí? ¿Tú cuando pensaste la primera vez en tu mente de venir a Estados Unidos, qué ocurrió ahí en tu mente? Yo soy más soñador, yo soy más artista, ¿no? Yo me lo creo, yo me hago mi película aquí. Eso. Ajá. Es que Dale. ahí es donde está el poder de la visualización. Aunque me decían eso, yo visualizaba. Y la pregunta clave, ¿cómo? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo llego? ¿Cuál es la vía? Porque fíjate que, y tocando un tema espiritual, en los cómo de Dios, tú no haces esa pregunta, ¿ok? Vamos a tocar el tema ahí. Sí, pero en los cómo del ser humano, en la parte física, sí te los tienes que hacer. Porque cuando a mí me dicen, por ejemplo, cuando a mí una vez me dijo un amigo, gran amigo empresario acá en Houston, me dice, estaba haciendo yo Uber y él sabe quién soy, y me dice, ¿qué haces haciendo Uber? Y yo, "Pero tengo que hacer algo, tengo que echar para adelante, estoy llegando, no conozco el sistema, me comí $100,000 y me dice, mira, yo necesito que me ubiques un barco petrolero, necesito rentarlo. La renta son $2 millones. Te voy a dar $20,000 mensuales si me lo consigues. O sea, imagínate, haciendo Uber. Y yo le digo, ok, apagué la aplicación y dije, ¿cómo consigo el barco? Fíjate la pregunta. Perfecto. ¿Cómo consigo el barco? Yo no dije, ¿este está loco? Estoy haciendo Uber aquí en Miami. ¿A quién voy a estar yo buscando un barco petrolero? No. Mi pregunta fue, ¿cómo? Y el cerebro es una super máquina. Y empieza, además que tienes una motivación que es el dinero. Así la gente habla de lo que 100%. hable. Boom. ¡Boom! Y empezaron a llegar contactos. Era impresionante, porque viene el poder de la visualización, de creer en ti, de creer que lo vas a lograr y empiezas a conectar con otras personas del mundo, incluso que no hablan tu idioma. Yo logré una conversación de una persona en Singapur, una persona en Tokio, una en España y yo en Venezuela, y una persona en Argentina, los tres, hablando inglés, mandarín, español. Y tú me dices, ¿cómo hiciste? ¿Tú hablas mandarín, inglés? No. Pero hay algo que yo he aprendido en los negocios. Si yo no soy bueno en algo, yo busco a alguien que sea bueno y comparto, porque tú tienes que trabajar en equipo. Y le dije a una gran amiga mía que es consultora de negocio, le dije, mira, necesito tu ayuda, este es el negocio. Y ella es igual, que en paz descanse, murió hace unos meses, que la admiro muchísimo. Y ella enseguida me dijo, no te preocupes, vamos a la reunión. Y ella era mi traductor y conseguimos el barco. Durísimo. ¿Y cuánto tiempo esos $20,000 mensuales, durante cuánto tiempo lo tuviste? No, fueron como 6 meses porque Pero bueno, pero fueron 6 meses, de 10 son $100,000, ¿no? Sí, $120,000. Durísimo. Sí, pero fíjate, por eso es que cuando la persona se hace la pregunta, ¿por qué no has creado un negocio? ¿O por qué no sales de allí? Y te dice, no, por falta de dinero, ahí está esa es la respuesta equivocada. Es porque él no se está haciendo la pregunta correcta. Fíjate, te voy a contar una historia, aprovechando el impasse, y aquí que estamos todos en confianza con Tom. Yo renté mi carro. O sea, yo renté el carro con el que llego aquí a Miami, es un Mustang, me encanta el Mustang. Y todo el mundo me decía, pero ¿por qué rentas un Mustang y no rentas este otro carro durante más tiempo? Porque yo en mi mente calculé y dije, yo solo necesito 3 semanas para generar dinero en este país. Eso fue lo que yo a mí mismo me dije. Y he actuado desde la abundancia en todo momento. Me apunté al Powerhouse, al gym, $130 mensuales. Me iba a comer a los sitios que a mí me apetecía ir y comer como comía en España. Y yo hasta el viernes, el carro lo devolví el domingo, hasta el viernes no conseguí mis primeros $800. Y hoy cerré 2,550. Y me quedan $100 para pagarle a todo. O sea, me quedan en efectivo de dólares. Obviamente en la cuenta tengo algo más. Pero me queda eso. Y tú ves que es loco todas las circunstancias. Porque yo en mi mente dije, y tu mente trabaja rápido. En función a. Y como yo veía que me iba quedando sin dinero en la cartera, digo, ok, Brandon, hay que moverse. Eso. Y yo siempre digo, Dios habla conmigo. Y Dios a mí lo único que me pide son
que yo cumpla con mis cosas, me dice, cumple con tus hábitos y dedícate a servir. Ya. Levántate temprano, estudia tu inglés, vete al gimnasio, lee un poco del libro y a partir de las 9 de la mañana eres de la gente. No eres tuyo, Brandon. Eres para servirle al mundo. ¿En qué? En lo que tus manos sean útiles. Y resulta que justamente ahora me están pidiendo mucho de marketing. Y yo siempre he sido entrenador. En otro momento de mi vida me hubiera resistido. Hubiera empezado, no, pero yo soy entrenador. Me entrego a la vida. Todo el trabajo está saliendo de marketing. Bueno, marketing, ¿qué tengo que hacer? Estudiar marketing. Me pongo a estudiar marketing. No pasa nada porque hayamos hecho 10 años esto. Hay que fluir. Yo siento que Dios tiene una misión conmigo, tiene una tarea que me encomienda y yo tengo que cumplirla. Todavía no sé cuál es su propósito general, ¿no? A qué nivel quiere que lleve todo esto. Lo único que sé es que cada vez que tocamos a alguien impactamos a esa persona y cambiamos de alguna forma el mindset. Cuando tú parece que no supieses cuál es el propósito, pero Dios te lo va a ir mostrando a medida que tú vas avanzando, como Moisés en el desierto. Moisés nació en un castillo con todos los lujos y después fue al desierto, ya todos conocemos la historia. Y él No, sabía. cuéntala, por favor. Moisés, primero que nace y lo coloca en el Nilo y ahí lo recoge la emperatriz, la hermana del emperador. Ya nada más eso es un milagro, porque colocar un bebé en el Nilo, si sabemos ahorita, buscamos en Google el Nilo, o sea, hay cualquier caimán, cocodrilo se come ese niño, ¿ok? O sea, él sobrevivió ahí. Luego nace y fíjate que Dios hace las cosas tan perfectas. Él sabía que su madre de sangre no le iba a potenciar ni a dar los recursos que él necesitaba para cumplir el propósito. Cuando nace dentro con el faraón, con todas las leyes egipcias, aprendió defensa personal, entrenamiento, buena alimentación, modales de etiqueta, o sea, todo perfilándolo para ser un rey o un príncipe. Pero ya cuando ese proceso de vivir allí lo termina, entonces le toca vivir el desierto. Y así pasa con nosotros. Esa es la reflexión. En el desierto fue mucho tiempo de aprendizaje porque ya estaba preparado. Pero cuando terminó su segunda fase del desierto, y ahí es donde Dios aparece por fin. Le dice, ok, estás preparado, ahora regresa a tu origen y rescátalos, libéralos. Y él la pregunta que le hace, ¿cómo lo hago? Y él le dice, ya tú estás preparado. Y él le sigue contestando, pero es que yo no sé hablar, porque Moisés era como tartamudo. Y le dice, bueno, tu hermano Aarón va a ser como tu intérprete y él te va a ayudar. Y él dice, pero es que yo ni reconozco a mi hermano. Regresa, que yo te voy guiando. Moisés regresa, conecta con Aarón, su hermano, y Dios le va mostrando señales que le dicen, porque, o sea, uno ve la película y lee la Biblia y es muy fácil. Bueno, sí, fue ante Faraón y le presentó las señales. Sí, pero es como que yo quiero ahorita hablar con el presidente de Estados Unidos. O sea, ¿quién eres tú? No. Entonces, cuando tú tienes un propósito y que vas respaldado por Dios, si yo tengo que hablar con Biden, yo hablo. Ahí es donde Dios le dijo, ve mañana y habla con Faraón. Y él se presentó allá. ¿Y cómo le prestó atención? Porque le salieron llagas en la mano. ¿Quién le colocó las llagas? Dios. Parte de su propósito. Y fíjate qué curioso que después que pasan las plagas, todas las famosas plagas de Egipto, Moisés se da cuenta que en todo momento Dios tenía el control. Y él le dijo, sí, 100%. Yo endurecí el corazón de Faraón para que él pudiera resistencia, pero es que así es que tú podías cultivar fe para hacerlo. Si no hubieses tenido esa fe, no hubieses logrado nada. Porque ¿cómo te llevas al pueblo ahora? Porque la gente dice, no, el faraón fue lo más difícil. No, lo más difícil es sacar el pueblo. Que hoy por hoy te puedo decir, todavía el pueblo tiene mentalidad de esclavo. Porque tenemos riquezas, tenemos bendiciones y no las tomamos. Creemos que seguimos siendo esclavos. Pero porque muchas veces, Dios lo dice en la Biblia, necesitamos ver para creer. Y Dios siempre dice, bendito es aquel que cree y no necesita ver. Avanza. La palabra te dice avanza. Mira, podemos hablar muchos temas que están en la escritura sin entrar en religiosidad. Que cuando tú los escudriñas
y tienes discernimiento espiritual, tú puedes entender que lo que te está diciendo Dios es lo que estás viviendo hoy en día. Cuando Jesús le dice al paralítico, párate, los fariseos le decían, ¿y cómo no es, o sea, si esa persona está endemoniada, X? Y él le dijo, es más fácil decir, párate y levántate o que esté libre de pecado. El paralítico tuvo que creer primero. No fue nada más decirle párate. Hay mucha gente que tú le puedes decir párate y se quedan allí porque no lo creen. Cuando le dijo a Pedro, tira otra vez la red, ¿tú sabes cuántos empresarios todos los días se paran tirando la red y no pescan nada? Yo los encuentro. Y tiene que venir un Jesús a decirle, vuelve a lanzar la red. Y él dice, ¿pero hasta cuándo? Lánzala. Porque una cosa es que lo hagas con tu fuerza toda la noche y otra cosa es cuando Dios te manda a ti a que la lances. Son dos cosas diferentes. Efectivamente, tú empecinarte con un camino No. que ahí no va a haber fruto, o si lo hay, vas a ver que te cuesta muchísimo escarbar, que parece piedra dura, a cuando tú metes la pala y parece ¿No? piedra blanda y todo se levanta como por inercia y por sí solo. Exacto. Que es como cuando todo está alineado. Pero la pregunta que se tiene que hacer todo empresario que conoce del Evangelio y el que no conoce que empiece a conocerlo porque su camino será más fácil, es decir, ok, tengo esta propuesta, tengo este dinero, involucra a Dios. Ese es tu primer socio. Háblale, la gente le tiene miedo. No, él dice, pídeme y yo te daré por herencia. Claro, pero es que esa es la clave, porque Dios dice que no puedes tener dos amos, que o eres siervo de Dios o eres siervo del dinero. ¿Cuál es el problema? Que los empresarios se concentran mucho en el dinero y no se dan cuenta que en realidad el dinero es un medio para ayudar a las personas. Cuando tú te das cuenta de que el dinero es simplemente un medio y te desapalancas de ello, simplemente es como que el dinero es un objeto más en el mundo, cambia toda tu forma de pensar y te das cuenta de que Dios pone en tus manos las cosas que necesitas para ayudar al resto. Y para ayudar al resto. Y en el momento. ¿Tú sabes cuál es una clave? Agradecer lo que estés pasando en el momento. Porque son las herramientas que te está dando Dios en el momento, para que las sepas administrar y agradecer lo que tú estás haciendo. Tú estás trabajando con lo que tienes. Tú estás ayudando con lo que tienes. Dios está evaluando. Si en lo poco eres así, en lo mucho te pondré. Entonces Él dirá, Brando con lo que tiene, sin casi nada, Él está entregándolo todo. ¿Cómo será si le doy 100 millones de dólares? A toda madre. A toda madre. Y la otra prueba que te puede tocar es que te puede poner mucho y también quitártelo para ver cuál es tu reacción. A mí me ha pasado. Yo he tenido mucho y a veces no he tenido ni para echar gasolina. Entonces, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu actitud? Ahí es donde Dios evalúa si tú dependes del dinero o dependes de él. Jan, una pregunta para cerrar este podcast que me gustaría hacerte es, ¿cómo fue tu despertar espiritual? ¿En qué momento? Buena pregunta. Porque fíjate, yo vengo, como dicen en las iglesias del mundo, de recorrer el mundo como del mundo. Pero llega un punto de mi vida, yo me fui a los 17 años de mi casa y encontrarte tú solo, sin conocer nada de la vida, yo creo que te va llevando, te vas dando tantos golpes, que llega un momento que tú necesitas de él. O sea, no hay otra salida, es el camino. Sin hablar de religiosidad, él es el camino. Yo me mudé 16 veces mientras estaba en la universidad. Yo no sé cómo yo estudié. Es más, yo te puedo decir, no sé. O sea, yo no sabía si iba a dormir o si iba a comer. Eso nunca lo he dicho, primera vez que lo digo. Mis padres nunca se los dije porque los preocupaba. Pero ahí entendí la dependencia de él. Y la primer despertar, respondiendo a tu pregunta, fue, ya en este momento era empresario, estaba haciendo una negociación pequeña de un carro, simple, algo simple, y me habían hecho como una especie de trampa, ¿no? O de estafa. Y yo de verdad que estaba en Venezuela. Y yo dije, Señor, necesito tu ayuda. ¿Así? Y iba manejando en mi carretera. Porque no sé qué hacer. Y el dinero que tengo, ya tengo un crédito con el banco, o sea, todo está aprobado y prácticamente voy a quedar sin una cosa y sin la otra. Entonces yo necesito que tú me reveles. Brandon, esto que te voy a contar nunca lo he dicho, pero a mi teléfono
llegó un mensaje de texto de una persona que si yo había visto 2 veces en mi vida, era mucho, y me dice, Jan, ¿cómo estás? Soy la tía de un amigo. ¿Cómo estás? Yo soy de la iglesia. Imagínate que me dijo, mira, yo soy de la iglesia, ta, ta. Yo, sí, ¿cómo estás? No sé qué. Y me dice, Dios me acaba de revelar que te diga que todo está bien, que estés tranquilo, que él ya solucionó todo hacia dónde va. Yo tuve que parar el carro, yo temblaba y eran lágrimas porque yo sabía, esta mujer, yo nunca o sea, 2 veces en mi vida, tengo meses que no hablo con ella, y cómo sabe ella lo que yo estoy pasando. O sea, no era ella, era Dios, pero Dios la usó a ella. Hablando a través de ella. Y ahí fue, yo dije, oye, la oración funciona. Empecé yo a ver para creer, porque a veces... Y hablar con él, establecer esa no, comunicación. de ahí en adelante, yo dije, ya. Y el caso ahorita último o sea, tengo muchas anécdotas de cómo Dios me ha ido hablando, que en su momento las diré, pero una fue ahorita reciente en el infarto. O sea, nadie en un infarto está pensando hablar con Dios. Primero que estás lleno de miedo, pero yo digo algo, si tú tienes fe y crees en Dios, ¿cómo tienes miedo? ¿Tuviste miedo? No, nunca. Es más, yo le dije, pues ya va, yo agonizando en la escritorio de mi casa y esperando el 911, yo dije, Señor, o sea, o me quitas el dolor o me llevas, porque era fuerte. Pero en ese mismo momento le dije, pero si tú me llevas, todo lo que tú me has prometido, que me has revelado, no se va a cumplir. Y tú no eres hombre para mentir. Y tu palabra siempre se cumple. Eso fue. O sea, yo estaba negociando con Dios. Pero estaba hablando con Él. Porque es lógico, cuando tú crees, tú te aferras a una promesa. Cuando tú no crees y no tienes fe, tú lloras y te da miedo. Porque es lo peor. ¿Por qué sucede realmente el infarto? ¿Sientes que no estabas alineado con tu propósito en ese momento? ¿Te aferraste a otra cosa? ¿Te despegaste de él? No, por el nivel de negociación que estaba haciendo en ese momento. Era una negociación muy grande y el nivel de estrés era muy alto. Pero qué raro, porque si estás desapegado completamente del dinero, Bueno, el estrés es cero. Para que tú veas. Ahí a lo mejor hubo momentos de desconexión donde bueno, me tocó, pero sí. Te lo digo porque No, es que es a mí así. me salió una calva de estrés en un momento dado aferrado al dinero, lo que te digo, serví a otro amo. Y ahora es como que he estado, ya te conté, acabo de contar el dinero Sí. que tengo en la cartera y era como que sé que ocurrirá. O sea, sabemos en qué... Eso, sé que ocurrirá. Sé que ocurrirá, simplemente va a ser cuestión de tiempo y tengo estas dos hands para hacer absolutamente todo lo que tenga que hacer. Esa fue una de las promesas que me hizo Dios en el 2012. Todo es cuestión de tiempo. Y ahí la tomé yo, 2012. Todo es cuestión de tiempo. Jan, que sepas que te voy a volver a invitar al podcast para seguir hablando no solo de esto, sino también de más herramientas que se nos hayan quedado por dar a emprendedores. También me gustaría mucho desarrollar tu mentalidad porque veo que siempre entrenas. Me sorprendió gratamente verte entrenando el otro día en las historias de Instagram. También ese vínculo que tienes con tu mujer. Y la verdad que te deseo todo lo mejor. Te deseo que tengas un niño espectacular viendo a su padre. Normalmente si sus hijos de reflejo del padre y viendo al padre, ese tipo va a ser, va a ser genial. Y nada, que mañana te veo en el Powerhouse a las 6 de la mañana. Vamos con todo. Bueno, deja las redes, deja tus redes, por favor, y despide el podcast. Nada, todos los que me quieran seguir en las redes sociales, @JanMiver, en todas las redes sociales. También tengo un canal que se llama Las Cápsulas del Dinero, están invitados. Y bueno, su servidor, asesor de negocios, finanzas y ventas, y aquí estoy para ayudarlos siempre. Esto fue Ganar Aprendiendo, Jan Miver.